Satoshi maníacos. El criptoespacio está en constante transformación, pero ahora, los altcoins están tomando el protagonismo. ¿Estamos listos para este nuevo capítulo? La centralización tiembla, pero nosotros nos mantenemos firmes. Algo está transformándose, y no todos lo perciben. Bitcoin ha aumentado un 20% desde la señal de compra en la hash ribbon. Los mineros han dejado de vender. Aquellos que solían marcar máximos, ahora están acumulando. ¿Coincidencia? Difícilmente. Mientras tanto, la SEC sigue retrasando decisiones sobre los ETF de Solana, Polkadot y XRP. Temen o buscan tiempo. Nadie lo dice abiertamente, pero hay un aire extraño. En medio de todo esto, Estados Unidos lanza una alerta cripto por un enigmático proyecto relacionado con OpenAI. ¿Están a punto de encontrarse la inteligencia artificial y las finanzas descentralizadas? ¿O es solo un pretexto para restringir lo que no controlan? Mientras tanto, los adinerados de Asia están haciendo su jugada, abandonan el dólar y se mueven hacia cripto, oro y China. VS lo menciona, no yo. Algo se quiebra en las bases del sistema. Y tú, estás observando los gráficos, o leyendo el mapa. Interpretación. Cuando los mineros dejan de vender BTC, suelen prever que su valor aumentará. Es un signo de confianza en el ecosistema. Si el precio sube un 20% tras la señal de compra en la hash ribbon, tenemos una validación doble, técnica y fundamental. Tether inyecta $500 millones en BTC. Esto es monumental. Tether, el mayor emisor de stablecoins, no actúa por corazonadas. Esto indica que los grandes están anticipando subidas significativas y posicionándose a largo plazo. 3. Las altcoins se disparan, ETH más 1,0%, XRP cerca de $2.40. Las altcoins no se mueven por sí solas. Este rally coordinado señala el inicio de una fase de euforia controlada, donde los grandes han entrado ya con BTC y ahora el capital empieza a fluir hacia activos más volátiles. Precaución. Esto puede prolongarse si el momentum se confirma. Banek tokeniza bonos del tesoro. Esta noticia puede no tener el ruido que merece, pero es trascendente. Wall Street está avanzando de forma gradual. Tokenizar bonos lleva el sistema financiero tradicional a blockchain, validando institucionalmente la tecnología cripto. Tether supera los $150 billones y busca regresar a Estados Unidos. Si Tether está tan robusto y en expansión, es porque hay una gran demanda de stablecoins. Esa demanda surge solo cuando entra capital nuevo al mercado. Análisis técnico al 14 de mayo de 2025. Bitcoin. Precio actual, $103. 756,71 variación diaria, más 0,31% soporte clave, $100.000 resistencia inmediata, $104.000. Indicadores técnicos. El RSI se mantiene neutral, mientras el MACD muestra signos de consolidación. Ethereum. Precio actual, $2.624. 79 variación diaria, más 4,8% soporte clave, $2.420 resistencia inmediata, $2.705. Indicadores técnicos. El RSI se sitúa en 55, mostrando un sentimiento neutral. El MACD también refleja una tendencia neutral, sin impulso claro en ninguna dirección. XRP. Precio actual, $2.61 variación diaria, más 2,07% soporte clave, $2.50 resistencia inmediata, $2.65. Indicadores técnicos. XRP ha experimentado un aumento del interés abierto de futuros, con un incremento de más del 41,6%, sugiriendo una creciente curiosidad de inversores. Estamos en medio de la lucha por el control del futuro financiero, y las criptomonedas están en el centro de la disputa. Trump ha eliminado regulaciones que frenaban el avance de la inteligencia artificial y las criptomonedas. No es solo estrategia política, es una declaración. Estados Unidos anhela recuperar posiciones de liderazgo, pero intenta también domesticar a la bestia cripto para que se ajuste a sus reglas.
Si lo logran, podríamos presenciar una inyección masiva de capital institucional, pero también un aumento en la vigilancia y el control. El debate sobre el euro digital está causando fracturas en la Eurocámara. Algunos lo ven como una respuesta al avance del dólar digital y stablecoins privadas, como USDT o USDC. Otros lo consideran un caballo de Troya del control estatal. En resumen, la confianza en el sistema fiduciario se quiebra, y cuando eso ocurre, Bitcoin sonríe. Las criptomonedas se usan en campañas de desinformación, combinándolas con inteligencia artificial. Un claro ejemplo de que los criptoactivos están en el tablero de las guerras híbridas. Esto no solo causa presión internacional, también fomenta la narrativa de que cripto igual a riesgo geopolítico, lo que puede reforzar regulaciones globales. El escándalo de dólar libra, promovido por Milley y luego considerado un fraude, ha tenido un fuerte impacto. No obstante, más allá del escándalo, la crisis económica en Argentina sigue siendo fértil para el uso genuino de Bitcoin como refugio. Cuando el sistema tradicional colapsa, Bitcoin se convierte en una cuestión de supervivencia. Interpretación cruda: la geopolítica no es solo un influjo, está moldeando el futuro del criptoespacio. Cada movimiento estatal, cada regulación, cada discurso presidencial indica que el viejo mundo está perdiendo el control. Y cuando los imperios tiemblan, nacen oportunidades. Análisis sobre la adopción institucional, y por qué deberías prestarle atención. Si alguien todavía piensa que las criptomonedas son solo un juego de retail o traders de Twitter, está completamente dormido. Porque mientras lees esto, las instituciones están posicionándose más que nunca. Tether adquiere BTC como si no hubiera un mañana. $500 millones en Bitcoin. ¿Crees que es simplemente una apuesta? No, es una jugada estratégica. Tether se protege. Cuanto más crezca su capitalización, ya supera los $150.000 millones, más riesgos se enfrenta, y necesita asegurar parte de su reserva en activos seguros. ¿Y cuál elige? Bitcoin. VanEck lleva los bonos del tesoro a la tokenización. Esto es significativo. No tiene el ruido que merece, pero representa un antes y un después. Activos tradicionales, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ahora están en blockchain. Esto significa que los cimientos de Wall Street están empezando a moverse hacia Ethereum y otras redes. Interés creciente desde Asia y entidades como UBS. Los grandes capitales asiáticos están dejando el dólar y buscando nuevas alternativas: cripto, oro y activos relacionados con China. No lo anuncian en televisión, pero lo revelan en sus portafolios. El mensaje es claro: la era del dólar absoluto está cuestionada, y los grandes no esperarán a que colapse. Ya no se trata solo de si el cripto será parte del sistema. Ya es parte. La pregunta es cuánto poder quedará en manos de los pioneros, y cuánto retendrán los habituales. ¿Y tú, guerrero del criptoespacio, dejarás que te lo quiten? Hoy, el mercado habla, pero pocos hacen caso. BTC se mantiene por encima de los $103.000, mostrando una consolidación que podría anticipar un nuevo impulso. Tether sigue acumulando, y las altcoins como ETH y XRP evidencian señales de fortaleza. No es solo un cambio en los precios, es una sinfonía. Los mineros no venden, Tether mantiene, los ETF se demoran, los ricos abandonan el dólar, y las alarmas del sistema suenan. Todo esto no es mera coincidencia. Es una transición. Es un cambio de época. Y aunque algunos lo nieguen, la revolución no se detiene por un retraso de la SEC. Hoy, las noticias se conectan como piezas en un tablero de ajedrez a nivel global. En ese tablero, Bitcoin ya no es un peón, es el rey en ascenso. Prepárate. Si esto es solo el inicio, lo que viene puede ser monumental. Amigos, el mercado cripto es un campo de batalla. En este momento, el miedo no debe guiarnos. ¿Recuerdan nuestro mantra? El que se prepara no teme, quien entiende no reacciona, actúa de forma intencionada. Y ahora, la única forma de sobrevivir es ser cautelosos, tomar decisiones con cabeza fría, y no dejar que el pánico nos ciegue. Desde las profundidades del criptoespacio, esto fue Satoshi Manía Cripto.
No seguimos al sistema, lo hackeamos. Aquí no se vende humo, se agudiza la mente. Y recuerda, el miedo es suyo. Nosotros tenemos bloques, convicción y visión. Nos vemos en la próxima misión, desde la resistencia y las profundidades del criptoespacio. Mantente alerta, mantente libre y sobre todo, mantente descentralizado.